una ordenación al diaconado. En este caso coincide que es el papá de Emmanuel David, que hemos presentado hoy, quizá de una forma no tan habitual, ¿verdad? Pues lo normal es que hubiese podido estar más cerca de ellos, pero ya sabemos que las circunstancias nos obligan a cambiar un poquito lo que solemos realizar. Y para David, para todos nosotros, quiero compartir un texto que está en el libro de Hechos, en el capítulo 6. Este quizás sea el pasaje por excelencia en relación al diaconado, pero aunque a veces uno desea no repetir palabras o no repetir textos, qué bien resume esto la situación en la que se vio aquella iglesia y la necesidad que tuvo y cómo fueron inspirados para resolverlo de esta manera. En aquellos días, dice el texto de Hechos 6, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí ya vemos cuál es una de las principales tareas que el diácono o la diaconisa debe desarrollar, y es la atención, ¿qué hemos dicho? La atención ¿qué? Diaria de las personas que están en la iglesia. Los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios. Los 12 se dedicaban más a visitar diferentes lugares, compartiendo la palabra, predicando lo que llamaríamos nosotros hoy en día a la evangelización, una forma más directa, más activa. No es bueno que dejemos esta labor de compartir la palabra para atender a nivel local, ¿sí? Lo que ya está asentado, las mesas, va a decir el texto. Buscad, hermanos, de entre vosotros, todos los discípulos que estaban allí, y dice: escoged 7 varones, y ahora menciona más características, de buen testimonio, 7 varones llenos del Espíritu Santo, y dice también, ¿de qué? De sabiduría. Parece como de estos currículums, ¿sabéis? Hoy en día, para no dar trabajo a la gente tan formada, ¿qué es lo que les contestan? No, es que estás sobrecualificado. ¿Habéis escuchado esto? La pobre gente que dedica tiempo a estudiar una carrera y después no hay salida en su área, entonces tienen que buscar en otros sitios. Y para no darles el trabajo les dicen: no, es que estás sobrecualificado. No has estudiado demasiado o eres demasiado conocedor como para desarrollar esta tareita tan sencilla, ¿sí? Y aquí es lo contrario. La atención a las personas, la atención a las mesas, el cuidado de lo que requiere es de buen corazón. Básicamente sería de esto, ¿o no? Una persona que tenga un buen corazón, un espíritu de servicio. Y sin embargo, dice el texto que había que buscar a gente que tuviese buen testimonio, gente que fuese sabia. ¿Y cuál es la sabiduría de la que habla la palabra de Dios? El temor a Dios, ¿no? El respeto a Dios, el reconocimiento de quién es Dios. Y por último, que estuviesen llenos del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo guiase y dirigiese su vida. Claro, ¿dónde pusieron el listón los discípulos? ¿Dónde lo pusieron? ¿Aquí abajo o aquí arriba o más arriba porque no soy más alto? ¿Está elevado el listón o no? Sí. Y entonces, de cualquier forma, demuestra que esa tarea tan elevada no la vas a poder desarrollar con tus capacidades. Como decíamos antes en la escuela sabática, no solo no somos autosuficientes para salvarnos, tampoco lo somos para cumplir lo que Dios espera de nosotros. Los discípulos los apóstoles querían encargar a estos las tareas. Y dice: nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron entonces a Esteban, lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogieron a estos 7, a los cuales presentaron hasta los apóstoles, quienes después de orar
les impusieron las manos. ¿Y por qué les imponen las manos? Porque aun siendo varones de alto testimonio, era gente que necesitaba ¿el qué? El Espíritu Santo, no hay otra. O uno tiene el Espíritu Santo, no hay manera. O uno se somete a Dios, o no hay forma de alcanzar una exigencia tan elevada. Y hemos dicho, era para atender, para servir las mesas. ¿Pero hicieron solo esto? Bueno, poco después el pasaje, y no me voy a extender, nos habla del arresto de Esteban, uno de esos diáconos, y cómo él compartió ante la multitud lo que la palabra de Dios decía. Dio un gran testimonio de Jesús. Fue tan poderoso su testimonio que le llevó tristemente a morir, y a morir apedreado. Y tenemos también en el libro de Hechos, el capítulo 8, a Felipe. Y Felipe, que debía atender las mesas, fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí se encuentra con aquel cargo elevado del gobierno de Candace, reina de Etiopía. Y este le da el Evangelio y al final acaba bautizándole. O sea que la labor del diaconado, que presenta brevemente aquí, es una labor más elevada de lo que tristemente nosotros en nuestro tiempo llegamos a considerar. Y todo eso que Dios espera se produce porque el Espíritu lo obra en el corazón de la persona. David, la Iglesia ha depositado en ti esta confianza y ahora oraremos para que el Señor te bendiga grandemente y la puedas desarrollar con un corazón sincero. Estoy seguro y así lo deseas. Voy a pedirte que puedas venir, también a los ancianos que puedan acompañarme, y vamos a orar por ti en esta mañana, deseando que Dios de verdad pueda concederlo y pueda ser tu realidad. Vamos a dar un momentito para que pueda venir Maribel también. Ya he dicho, lo vamos a hacer un poquito, no de la forma habitual. Si queréis podéis colocaros aquí abajo, vosotros, David y Maribel. La congregación, si puede, se pone de pie. Y nosotros nos arrodillaremos para pedir la bendición sobre David. Si podéis, sí. Querido Dios, querido Padre que estás en el cielo, pero que también estás aquí con nosotros en esta mañana. Sabemos, Señor, el harto cargo que es el diaconado, que refleja tu palabra en esa iglesia que comenzó después de tu ascensión. Sabemos la labor importante que debían realizar en la atención, Señor, a las personas y también en la predicación del Evangelio con su buen testimonio. Sabemos también, como hemos leído, que era gente piadosa, que buscaba con corazón sincero tu dirección. Hoy la Iglesia deposita sobre David esa responsabilidad. Y queremos hacerlo, Señor, no sin antes pedirte que tú le puedas bendecir abundantemente. Por eso, mediante la imposición de manos, Señor, pedimos que tu Espíritu descienda sobre él, que pueda ser grandemente bendecido, que tú le ayudes en esta difícil tarea, que él pueda ser un ejemplo, no porque así se considere, sino porque tú de verdad obres en su corazón de buen testimonio, que sea una persona servicial, ayudadora, que comparta el Evangelio con aquellos que no lo tienen, que lleve el amor que tú le das a aquellos que lo necesiten. Pedimos, Señor, que tú le bendigas a él y a su familia. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de que marches tú, David, ¿podéis tomar asiento?
quiero compartir contigo un exhorto. Querido hermano David Pérez Hinojo, que has sido ordenado para el noble servicio del diaconado. El Señor te ha llamado a una sagrada obra y en este día, mediante la oración y la imposición de manos, se te ha apartado para esta hermosa y noble labor al servicio de la Iglesia. Te ruego ahora que prestes suma atención a la palabra del Dios viviente, la cual declara hoy para ti de una forma personal lo siguiente. Los diáconos asimismo deben ser personas respetables, sin doblez de palabra, auténticos y de buen testimonio. Deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, siendo honestos e irreprensibles. Es propio del diaconado la dignidad, la sobriedad y la fidelidad, y deben gobernar su casa en el temor de Dios. Querido hermano David, el ser ordenado al diaconado es un privilegio y también una gran responsabilidad, pues supone una posición honrosa y noble. Como servidor del Señor y de su Iglesia, busca las cosas de arriba, pon la mira en las cosas del cielo, y que el Señor sea tu modelo y tu ejemplo. Cuando Jesús vino a la tierra, nos dice la palabra, se puso al servicio. Y un deseo, que un día puedas escuchar de sus labios, bien, buen siervo y fiel. David, que el Señor te bendiga, que nosotros podamos ayudarte en la tarea que sobre ti hemos delegado.